Amigos de Hablando de Fútbol con Charlie, qué gusto saludarlos. Hoy con una invitada de lujo, una periodista hondureña que está haciendo carrera brillante en Estados Unidos. Y bueno, vamos a dejarnos de palabras, vamos a dar la bienvenida a Ana Jurka. Ana, mil gracias por estar con nosotros este ratito. No, gracias a ti, Charlie, por el espacio y felicidades por este nuevo proyecto. Espero que te vaya súper bien. Muchas gracias, Ana. Oye, Ana, pues todos te conocemos allá en Estados Unidos, periodista, presentadora, amante de los deportes, pero cuéntanos cómo surge en ti esa afición, ese amor por los deportes. ¿Sabes qué? El amor por los deportes, yo creo que fue como un proceso de noviazgo, diría yo. No fue como de ir conociéndote con alguien hasta que finalmente te enamoras. Para resumir lo de los deportes en general, te lo digo porque yo desde que tengo uso de razón, obviamente es el fútbol, ¿no? Como hondureña, como centroamericano, tú sabes porque eres mexicano, entonces estamos siempre en la lucha y todo eso en las eliminatorias, y saben cómo somos de apasionados en Centroamérica, igual que ustedes en México, pero vos sabes que nunca creí que iba a terminar trabajando en deportes. Fue algo que se dio casi que por accidente. Yo trabajaba en entretenimiento en mi país y cuando me mudé a vivir acá a Estados Unidos, tocando puertas, empecé a trabajar para un noticiero de una estación local de Telemundo en Orlando y ahí me dieron la oportunidad de que hiciera deportes y lo mío era el fútbol y me gustaba lo demás, pero ya sabes, como fan, no al punto de estar ciega de conocer absolutamente toda la historia del béisbol o del boxeo o de cosas, o béisbol y NBA. O sea, conocía de verdad como fan, no sabía tanto. Y en Orlando, la mayor parte de la comunidad es de Puerto Rico y eso era lo que más le gustaba. Entonces yo me tuve que meter libro tras libro tras libro, videos tras videos tras videos, o sea, documentarme lo máximo que podía y luego pues con la práctica. Pero así fue como por accidente que caí en el resto de los deportes. Pues qué accidente tan padre, ¿no? Porque, vamos, ahora Sí. te vemos a cuadros disfrutando todo lo que haces, las coberturas, te hemos visto en mundiales, en olímpicos, al pendiente de la Liga Mexicana, de la MLS, de la Liga de tu país, eliminatorias, como bien decías. En este punto de tu carrera, ¿cuál crees que haya sido la cobertura que más has disfrutado y por qué? Uf, a la que más he disfrutado, yo creo que sí tendría que ser Qatar 2022, porque fue como mi graduación a todo lo que había hecho antes. Ya he hecho dos Juegos Olímpicos, hice Río 2016 e hice Tokio 2020. Y Tokio 2020, a pesar de que estaban todo encerrado en Japón, nosotros hicimos un grupo de trabajo muy lindo y me acuerdo que no podíamos salir por los primeros 14 días porque las leyes japonesas eran muy estrictas o sea, no podía salir ni siquiera del hotel. Pero aún así, o sea, la pasamos tan bonito, hicimos un grupo de trabajo tan bonito que me lo disfruté muchísimo, pero era en tiempo de pandemia, entonces faltaba la afición, o sea, veíamos los estadios prácticamente vacíos, solo estaban los familiares de los atletas y era como que esa cosita que nos faltaba. Entonces, profesionalmente hablando, hasta que cuando terminó Tokio 2020, para mí eso era lo máximo, pero ya cuando fui a Qatar para la Copa Mundial, eso fue como lo máximo en absolutamente todo, o sea, nuestro grupo con nuestros compañeros, lo que hicimos, rompimos récords de audiencia en digital, en la televisión, en absolutamente todo, rompimos récord, hicimos un grupo también muy bonito y estábamos increíblemente cansados y aún así cansados nos íbamos luego al final del día a tomarnos nuestras copitas y a reírnos de absolutamente todo lo de la jornada y seguíamos hablando de fútbol y decíamos nosotros, no puedo creer, hemos estado trabajando 18, 16, 18 horas durante el día hablando de fútbol por la Copa del Mundo y venimos acá y estamos tomándonos nuestras copas y seguíamos hablando de fútbol. Entonces fue como que el sueño de cualquier futbolero. Para mí eso fue definitivamente lo máximo que he hecho aquí.
Me imagino. Oye, Ana, me has compartido que tu afición mayor, tu gusto por los deportes del fútbol. Yo te preguntaría para ti, ¿qué significa el fútbol para Ana Jurka, ¿no? Es un idioma que, como dices, hablamos en toda América Latina, nos apasiona, pero para ti, ¿qué significa? Porque es un gusto personal, pero también te ha llevado muy lejos en tu carrera, ¿no? Para mí es todo. Yo te diría que a mí el fútbol me cambió la vida, así de sencillo, me cambió la vida, porque como te digo, uno que es parte ya de nuestra cultura, ¿no? Desde que tú naces, sabes que en México te meten el fútbol, el fútbol, el fútbol, o sea, donde sales está el fútbol. En Centroamérica también, nosotros nacemos y crecemos y sentimos y olemos y comemos, todo es fútbol. Y cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, que no hablaba bien el idioma, no conocía absolutamente a nadie, empezaba desde cero y estaba en un mercado en aquel momento, en una estación local, donde lo que consumía la mayoría de esa audiencia no era fútbol, el fútbol venía siendo lo tercero y para mí era como una locura, un choque cultural, o sea, ¿cómo alguien puede preferir el béisbol antes del fútbol? O sea, para mí era, sí, me gusta el béisbol, pero no como para ponerlo por arriba, ni siquiera en el mismo nivel. Entonces era como súper raro para mí, hasta como shocking, pero me acuerdo que fue en aquellos momentos cuando Telemundo adquirió los derechos de la FIFA, ¿no? Y entonces en la estación nadie sabía tanto de fútbol. Habían dos colombianos, uno era un reportero de noticias y otro era el que hacía el estado del tiempo. Éramos las únicas tres personas en toda la estación que sabíamos de fútbol. Y yo era la que hacía los deportes. Entonces, cuando sale el anuncio y todas las cosas, yo empecé, me dijeron, vamos a tener que empezar a hablar de fútbol porque nosotros somos la casa de la FIFA y no sé cómo vamos a hacer esto, no sé qué. En aquel momento, quien era mi jefa, yo le dije, no se preocupe, ese es mi lenguaje. Y entonces me acuerdo que lo empecé a disfrutar muchísimo más porque ahora sí ya podía hablar no solo de béisbol, NBA, boxeo y allá otra cosa, o sea, ya era el fútbol al mismo nivel que los otros contenidos, entonces me lo empecé a disfrutar mucho y después ahí trabajando en esa estación fue que me vieron de acá de la cadena, me llamaron y me invitaron a hacer un casting y vine para acá y la verdad es que a mí esta empresa me lo ha dado todo aquí en Estados Unidos y es gracias al fútbol, en mi opinión. El fútbol es mi vida. Te entiendo porque hablamos el mismo idioma. Oye, Ana, ahora preguntarte, estamos ya cambiando, ¿no? En el mundo con más damas hablando de deportes, de fútbol, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta en ese camino para que ustedes tengan todavía más espacio y acepten que ustedes saben mucho, igual más que un hombre. ¿Qué significa para ti en esta época, en esta coyuntura que vivimos, ser una dama que ha demostrado que las mujeres pueden hablar de deportes, pueden hablar de fútbol, y lo hacen bien, ya han tenido éxito? ¿Qué significa para ti ser ese ejemplo? Ay, esa palabra, lo último que dijiste, para mí es lo que me llena, Charlie. El hecho de que yo pueda ser un ejemplo, para mí es un gran privilegio el que yo tengo, porque yo sé que hay muchas chavas que saben igual o más que yo, que tienen la misma capacidad o muchísimo mejor, pero por alguna razón Dios me dio la bendición a mí de ser la que está en este puesto y lo veo así, como una bendición y una responsabilidad y quiero ser eso que dijiste, quiero seguir siendo el ejemplo, quiero abrir puertas para muchas más chavas, porque la verdad que eso es lo que tenemos que hacer, apoyarnos y honestamente estamos todavía muy lejos de lograrlo, pero la forma en cómo lo hacemos es precisamente ayudándonos unas a otras y con gente como vos, que reconoce que nosotras también estamos haciendo un buen trabajo,
que nos da nuestro lugar, que nos da nuestro espacio, que nos da nuestro respeto, que nos da el beneficio de la duda y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y las mujeres que tenemos la bendición de hacer esto, tomarlo con la responsabilidad que se debe, ¿no? Hacer la tarea, ser lo máximo en absolutamente todo lo que nos dan. Yo tengo en mi mente, siempre me he metido en la cabeza de que voy a dar 110% en cada asignación que tenga y eso me lo meto en la cabeza a diario. Hay días que te diré, uno no quiere trabajar, hay días que uno no se quiere levantar, hay días que ni siquiera a veces tuviste algún problema en tu casa o con tu familia o lo que sea y no te dan ganas ni siquiera de sonreír y tenemos que estarnos entrenando para decir, hey, no es culpa del resto del mundo y mucho menos de la audiencia, así que tenemos que seguir adelante con esa responsabilidad y con ese respeto y eso es lo que yo intento hacer a diario. Y sin duda que lo logras, Ana. Oye, Gracias. si nos permites hablar un poquito de esa rivalidad que Ujú, pues es muy fuerte, ¿no? Tú estás ujú. en Estados Unidos, eres de Honduras y con los dos países, las dos selecciones, pues ahí hay mucha fricción, mucho, por así llamarle quizás odio deportivo, ¿no? Siempre están ahí Sí. muy fuertes los enfrentamientos tanto con los hondureños como contra los Estados Unidos. Ya. ¿En dónde crees que radica esa rivalidad deportiva? Bueno, yo creo que es la misma, la competencia misma. Yo sé que siempre que hablamos de las rivalidades de México con Honduras, por ejemplo, siempre mucha gente dice, o muchos centroamericanos dicen de que es porque México los ve de menos. Y la verdad es que yo no creo eso en general. Yo creo que sí ha habido periodistas irresponsables que han hecho comentarios totalmente irrespetuosos y eso nos ha calado a nosotros los centroamericanos, porque sea como sea, más allá de que nuestro nivel futbolístico no esté al nivel que está el de México, por, ya sabes, ¿no? Resultados, historia, estructura, o sea, absolutamente todo en México está mejor que en mi país, por ejemplo. Yo voy a hablar por Honduras en este caso sea como sea, somos un rival que se tiene que respetar, creemos en eso, ¿no? Y siento que durante los tiempos de las eliminatorias hay ciertos periodistas que han caído en el irrespeto por el generalmente son estos periodistas que para mí más que periodistas son como sensacionalistas, ¿no? Como morbo, como es la única forma de lograr que la gente siga viendo sus shows. Entonces yo honestamente creo que es más por ahí que viene ese odio deportivo, pero en realidad, si tú creces en Honduras, tú creces viendo las televisoras de México, porque nuestro país es así chiquitito, somos 11 millones, 12 millones de habitantes, somos una cosita así comparado con lo que es México. Nosotros crecemos escuchando, yo crecí escuchando a los Maná, Julieta Venegas, viendo Televisa, Azteca, o sea, incluso antes de que yo siquiera pensara en que iba a vivir en Estados Unidos, mi sueño no era ni siquiera venir a trabajar a la televisión de Estados Unidos. Aquí caí por pura gloria de Dios que me puso acá. Pero mi sueño era incluso trabajar en la televisión en México. Y yo creo que esa admiración que tenía yo y que sigo teniendo por México, así hay millones y la mayoría en mi país que son así. Entonces yo creo que el odio en realidad es cuando se trata de eliminatorias, de la cancha, pero ya fuera de ella, los hondureños amamos a los mexicanos y yo me atrevo a decir que los mexicanos también aman a los hondureños. A mí el público que mejor me ha acogido es México. Incluso cuando andaba en las calles en Orlando, donde te digo que era la mayoría boricua, las primeras personas que se acercaron en algún momento a pedirme una fotografía, un autógrafo, lo que sea, eran mexicanos. Entonces yo creo que ese sentimiento bonito está ahí. El odio deportivo viene solo cuando se trata de los partidos y es más que todo por gente cizañosa que está haciendo un trabajo irresponsable en los medios de comunicación. Sin duda, Ana. Oye, ya para finalizar, agradeciendo muchísimo tu tiempo, esta charla, No, gracias a ti, Charlie. hablemos de MLS y Liga MX, ¿no? Uh -huh. Acá hay mucha pasión, creo que calan más las derrotas cuando nos toca caer contra los Sí. equipos de la Major League Soccer,
Pero tú, ¿cómo mides esa rivalidad? Ahorita ha crecido muchísimo, ya los juegos son mucho más parejos y bueno, ya fue un equipo norteamericano al Mundial de Clubes, ¿no? ¿Tú cómo mides esa Sí. rivalidad? Yo creo que, a ver, ahorita hablábamos de la rivalidad con Honduras, ¿no? Con Estados Unidos es algo totalmente diferente. Con Estados Unidos es el rollo político, ¿no? El rollo de los mexicanos entrando la mayoría a Estados Unidos por un futuro mejor y todo el rollo de la política, de la inmigración, emigración, todo eso. Yo creo que esa es la parte con Estados Unidos como el hermano mayor al que yo quiero llegar, como el que yo quiero ser y que les ha costado absolutamente toda la vida entera a muchos, no solo mexicanos, pero tú sabes, todo latinoamericanos, europeos, etcétera. Pero el hecho de que están ahí, ¿no? Como hermanos, uno al lado del otro, yo creo que eso ha influido mucho. Y ver el crecimiento, ¿no? El crecimiento de la MLS es increíble, o sea, en cuestión de 10 años ha crecido de una forma que no has visto el crecimiento en la Liga Mexicana. Tú ves ahora más jugadores emigrando de la MLS hacia Europa que de México y eso es parte de que el trabajo en la MLS está siendo muchísimo mejor de como lo está haciendo la Liga Mexicana y yo creo que ahora por eso también hay tanta pasión. El nivel futbolístico, yo sí considero, y te lo digo porque tú sabes, es mi trabajo estar viendo tanto MLS como Liga Mexicana absolutamente cada fin de semana para poder presentar los highlights y hacer los análisis de los partidos después en mi show. Y lo veo y todavía siento que el nivel de México está mucho más arriba, pero ya cada vez es un pelín menos y cada vez hay más chavitos que están practicando fútbol acá y la estructura es muchísimo mejor. Entonces, quizá en 10 años no vamos a estar diciendo lo mismo, quizá en 10 años se dé vuelta, no sé, nunca se sabe, no podemos predecir el futuro, pero la forma en cómo ha ido creciendo, la forma en cómo han estado invirtiendo el dinero en la MLS, la forma en cómo cuidan incluso hasta su calendario, que a mí, créeme que odio el calendario de la MLS. Yo digo, ¿por qué no pueden ser igual que el resto del mundo? Pero a ellos no les importa el resto del mundo, a ellos les importa lo que funciona para ellos en su país. Y la verdad es que eso es lo que tiene que hacer cada liga, pensar en lo que le conviene a tu jugador, porque no puedes tener a los jugadores de un país así de chiquito teniendo exactamente el mismo calendario de un país enorme, que hay diferencia de hora de una ciudad a otra, hay 3 horas de diferencia y así, en fin, yo creo que es más que todo por eso, ¿no? Y yo creo que incluso al público mexicano, cuando pierde contra Estados Unidos, es parte de lo que les molesta de que saben el nivel que tienen ellos, que es mejor, pero saben que las formas en cómo lo están haciendo en México no es mejor. Y entonces, al final de cuentas, los que pagamos los platos rotos son los jugadores y nosotros como aficionados. Y eso es lo que duele más y por eso es que cada vez más pasional. Créeme, yo me estoy, pero que hablo de esto y ya me imagino el próximo juego que vamos a tener, por cierto, aquí en Estados Unidos, lo vamos a transmitir en Telemundo, el Estados Unidos, México, en Arizona. Sin duda, Ana, pues no me queda más que agradecerte mucho estos minutos, desearte lo Gracias. mejor en tu brillante carrera, que siga siendo así. Y bueno, estamos pendientes de ti ahí en Telemundo. Gracias, Charlie, a ti. Y porfa, te puedo pedir un favor, Charlie. Claro que sí. Sigue hablando de fútbol femenino, porque aunque tú no lo creas, habemos muchas que sí vemos esos videitos y ahorita probablemente no van a darte los mismos hits que te da cuando estás hablando del fútbol masculino o de otros temas, pero en unos años vas a poder recoger el fruto de esa semilla que estás poniendo y necesitamos más gente como tú que le pone atención al deporte femenino, así que muchísimas gracias. Gracias a ti y te comento rapidísimo, mi video más visto hasta ahorita es de uno de Chivas Femenil. ¡Ah! Bien. Así Muy es. bien, gracias, Charlie. Gracias a ti, un abrazote y a tus órdenes. Besos igual a la orden siempre, Charlie. Bye. Gracias, bye.